Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Hermanos, Dios les bendiga. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, 2 versículos, para dar inicio a compartir lo que Dios puso en mi corazón para esta tarde, esta hermosa tarde que estamos en la casa de Dios. Amén. Vamos al libro de los Efesios. Capítulo 2, versículo 12, para comenzar a, de alguna forma, desilvanar lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Vamos a tratar de ser breve hoy, un poco más. Dios nos ayuda a ser un poco más breve para también compartir Santa Cena, hermano. ¿Estamos allí? Amén. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Ahí quiero hacer énfasis. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Deje abierto allí en el libro de Efesios porque luego vamos a mirar otro versículo. Que Dios nos ayude allí a mirar otro versículo. Hermanos, la palabra de Dios nos habla allí de que antes de nuestra conversión nosotros estábamos, ¿cómo dice la Biblia? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces veíamos días pasados, el domingo pasado, que hay gente que, imagínese este escenario de ultratumba, gente en el mismo infierno, en el mismo Hades, donde van las personas que no tienen a Dios, que no creyeron en Dios, que no depositaron confianza en Dios. Imagínese este posible escenario. Dos personas conversando allí. ¿Por qué viniste acá? Y uno de ellos decir, yo vine acá porque el título que recibí es malo. ¿Y qué hiciste de malo? No sé. A mí me dijeron lo que dice cuando me enviaron acá. Puede ser una hipotética situación, ¿verdad? Cuando me enviaron acá, me dijeron que estaba basado en Salmo 9, 17. Al Seol, dice, serán trasladados los malos. ¿Pero qué pecado hiciste? ¿A quién hiciste daño? Y dice, no, me dijeron que era el título de malo, recibí malo. Al Seol, dice el 9:17 del libro de los Salmos, serán trasladados los malos. Y luego dice, ¿quiénes son los malos? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Qué triste, ¿no? Que habrá gente que va a estar en el infierno. ¿Y cuál va a ser su pecado? Haberse olvidado de Dios, haber vivido la vida, capaz que fueron buenas personas de familia, capaz que guardaron cierta moralidad en nuestros días, en nuestra sociedad, pero también estarán junto con los asesinos, con los inmorales, con los fornicarios, con los idólatras, con los afeminados, con todo lo que la Biblia dice que estarán allí. La gente que se olvida de Dios. Entonces, hacíamos un hincapié de que hay gente que nunca le va a dar la posibilidad de
la credibilidad de que la existencia de Dios es real, es genuina. Y ellos también van a ir para ese fin, un fin trágico. Pero luego hablábamos del domingo pasado de que también hay otra situación que se nos puede presentar. ¿Cuál es? Cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios. Esa es otra situación también terrible, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos creído, creemos en Dios, pero decíamos que no le creemos a Dios. ¿De qué manera le creemos a Dios? Pues al depositar confianza en Dios y en su palabra. En su palabra y en sus promesas. También estarán gente allí. ¿A dónde van? Terrible. Incredulidad. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 124, creo que si mal no recuerdo, Salmo 106, perdón, versículo 24, dice, no creyeron a su palabra. ¿Verdad? Porque no solamente tenemos que creer en Dios, sino tenemos que creerle a Dios. ¿Y cómo le vamos a creer a Dios? Pues la Biblia nos da, la fe nuestra tiene que tener una forma doctrinal, una enseñanza. Dios tiene forma doctrinal. También, imagínese, ¿y habrá otra situación más particular, más terrible? Sí, hermanos. Ese salmo, ese Efesios, ese versículo que leímos de Efesios, capítulo 2, versículo 12, habla justamente de que antes de nuestra conversión, estamos en la tercera situación, los que se olvidan de Dios, los que no conocen a Dios por no aceptando su palabra, los que no le creen a Dios por su palabra, y ahora estamos manejando la tercera opción, gente atea en la práctica. Allí dice Efesios, lo que hemos leído, que antes de nuestra conversión estábamos sin esperanza y sin Dios. ¿De qué manera estábamos sin esperanza? Bueno, porque no había ninguna posibilidad. No significa que no hubiese para nosotros ninguna posibilidad de salvación eterna. No significa eso. Sino que no contábamos en nuestra mente ninguna perspectiva de seguridad para el porvenir eterno. Nuestra esperanza estaba solo mientras tuviésemos vida. ¿Vio que el dicho dice? Mientras hay vida. Y eso tiene una realidad. La realidad de nuestra salvación eterna, al no conocer a Dios, iba hasta allí. Creyendo conocer a Dios, pero no le conocíamos. Cuando yo vine al Evangelio, voy a contar algo medio, un tanto quizás, tanto risueño, jocoso, no sé. Cuando yo vine al Evangelio, yo 2 por 3 íbamos a comer con Katy, allí a la casa del hombre que me trajo al Evangelio, y estábamos en la mesa almorzando con el que era mi pastor, y en cierto momento el hombre se atraganta con la comida, y yo enseguida vi la oportunidad de brindarle ayuda a través de una oración que yo en mi casa, en mi familia, eso era normal. Pero yo miraba a mi esposa y ella me miraba con ojos extraviados. Y uno sabe, ¿no? Cuando metió la pata. Yo digo, ¿qué estoy haciendo mal yo acá? Y ella me miraba y me decía que no. Y yo le golpeaba la espalda al que era mi pastor y meta a decirle, San Blas, que en el plato hay más. Y la miraba a mi esposa y digo, ¿pero qué estoy haciendo malo? Si estoy ayudándolo, golpeándole la espalda, cuando se atragantaba alguien en mi casa, eso era normal. Mi mamá nos enseñó a San Blas, que en el plato hay más. Entonces, cuando el pastor mío se levanta, le digo a ella, ¿qué estoy haciendo de mal? Dice, yo estoy ayudando al hombre, que el hombre se atragantó. Dice, pero San Blas es un santo. Resulta que yo no sabía. Estaba creyendo en Dios, pero todavía no tenía un conocimiento de Dios.
Y ese es su pastor. Así fue mi comienzo. Entonces, es una opción bastante trágica la que Pablo en la carta a los Efesios dice que nosotros, aunque creíamos en Dios, no teníamos un conocimiento exacto, verdadero del Dios de la Biblia. Por lo tanto, también, aunque creíamos en Dios, estábamos rumbo al infierno también. Qué trágico, ¿no? Pero ¿puede haber algo más trágico que eso? ¿Puede existir una situación más caótica, más trágica que esta? Yo creo que sí. Encontré en la Biblia una situación quizás más caótica que eso. Los que se olvidan de Dios van al infierno. Los que se olvidan de su palabra, los que no le creen a su palabra, que hacen las cosas a su manera, creen en Dios, pero a su manera, no por su palabra, no por la revelación de su palabra, también terminan allá. Y en tercera opción, que ya hablamos, cuando creemos en Dios, pero no tenemos un conocimiento del Dios verdadero, dice que estamos con esperanza, pero nuestra esperanza está limitada hasta la muerte. Después de la muerte, que no conoce a Dios, tampoco va rumbo al cielo, sino que va rumbo al infierno. Porque ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el resumen de la boca de Cristo de lo que es la vida eterna, hermanos. Pero ¿puede haber una situación más caótica? Sin lugar a dudas. ¿De qué manera se puede dar esa situación? Cuando, permítame decir esto, cuando yo soy evangélico, cuando yo estoy en la iglesia, cuando yo me la creo que soy rico, cuando yo creo que me he enriquecido y cuando yo creo que de ninguna cosa tengo necesidad, y sin embargo estoy rumbo también a la tragedia eterna de la perdición de mi alma. ¿Será que hay casos así? Apocalipsis 3:14, todavía no lo abra por favor. Apocalipsis 3:14 dice la palabra de Dios, luego después de esto vamos a ir allá. Todavía no cierra Efesios. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Es una de las 7 iglesias que aparece, la última iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Quién está diciendo esta palabra? Jesucristo, ya resucitado. Y le da un mensaje a las 7. Soy de los que creen que esas 7 iglesias existen en la actualidad. Porque se la puede entender que son 7 periodos de la iglesia en el tiempo, mas yo creo que esas 7 características de iglesia están hoy en escena. Y la última es una carta que el Señor dirige directamente a la Odisea. La palabra Laodicea significa, voy a tomar esa referencia, hay otras, pero significa gobierno del pueblo. ¿Quién gobierna en la iglesia de Laodicea? El pueblo. ¿Está bien eso o está mal? ¿Cómo lo ve? Vamos a mirar. Dice, y escribe al ángel de la iglesia. Y ahí hay mucha postura. ¿Quién es el ángel de la iglesia? No va a ser un ángel literal, hermanos. Está tomando una analogía del pastor, porque el ángel que va a cuidar a la iglesia. Ellos participan, anhelan participar, dice la Biblia. Pero ¿quién está cuidando la iglesia? ¿Quién es el más responsable en la iglesia? El pastor. Está dirigida al pastor de la iglesia en Laodicea. Yo conozco tus obras. Solamente eso dice. Yo conozco tus obras. Al pastor de Laodicea. Vamos a mirar, escuchar, mejor dicho, permítame que usted pueda escuchar lo que Dios le dice en la persona de Jesucristo para otro ángel, para otro pastor de otra iglesia. Y usted compare. ¿Qué le dice a Laodicea? Yo conozco tus obras. Punto. No le dice más nada. Pero mire lo que le dice, por ejemplo, a la iglesia de Teatira. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras. Lo mismo que este pastor de Laodicea, ¿verdad? Pero mire qué más. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Hay una diferencia? Abismal, ¿verdad? ¿Qué le dice a Laodicea? Al pastor de Laodicea, conozco tus obras.
¿Cuáles eran las características de las obras del pastor de Laodicea? Bueno, dice el Señor, ¿cuáles eran la manera de obrar? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fuese frío o caliente. Entonces es la única iglesia que tiene toda una serie de reproches. No recibe ninguna alabanza, ningún visto bueno, nada bueno le haya Dios a la iglesia de Laodicea. Tenemos que indagar entonces para no estar en ese tipo de iglesia. Amén. Y tengo que indagar si usted está siguiendo a ese pastor, que es un pastor que lo definimos como tibio. Tibio. Pastor tibio. ¿Qué puede llevar a hacer a la iglesia, a la Grey? Iglesia tibia. El pastor tibio, hay un principio espiritual que usted tiene que conocer, hermanos. El pastor nunca, la iglesia nunca se va a elevar más allá, espiritualmente hablando, de lo que es el pastor. Si el pastor alcanza un nivel espiritual, el máximo nivel va a ser el del pastor, no más. Porque se supone que el pastor está para direccionar nuestras vidas. Se supone que el pastor está para alimentarnos, para cuidarnos, para apacentarnos, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces, vamos a tener que indagar un poquito por qué Jesús, le hace responsable de tragedia a otros. ¿Por qué Jesús le hace responsable de tragedia de otros a este pastor tibio de la iglesia de Laodicea, que estaba conduciendo también a la iglesia a ser una iglesia tibia? Bueno, tenemos que conocer el modelo de Dios, gracias. Tenemos que conocer el modelo de Dios. ¿Cómo trabaja Dios con la iglesia? El modelo de Dios, por eso quiero que se quedase ahí en Efesios 4:12, Efesios 4:11 y Efesios 4:12. Vamos a leer, da vuelta a la página y allí está lo que vamos a leer. Y vamos a conocer y recordar cuál es el modelo de Dios para trabajar con su iglesia. 4 roles de liderazgo que Dios pone en su iglesia. ¿Quién la puso a ese modelo? Dios. Hombres que Dios levanta son los oficios del liderazgo espiritual y el propósito por lo cual Él levanta líderes espirituales. Y allí tenemos, ¿cuántos roles tenemos allí? ¿Cuántos hombres allí con sus oficios? ¿Cuántos? 4 o 5. No, 6 es mucho. Siempre se ha dicho 5. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Así que hay líderes que van a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y acá en la Odisea, ¿a quién le hace responsable? Al pastor. Son 4, hermanos. Porque está ligado allí. Pastores y maestros. El pastor tiene que saber enseñar, porque es a través de la enseñanza que el pastor va a compartir la palabra y va a llevar a equipar a la iglesia para un crecimiento y desarrollo espiritual. Y entonces, vemos el propósito por el cual Dios levanta esos 4 ministerios, ese 4 tipos de liderazgo. ¿Para qué es? 12. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir para la obra del ministerio? Para el servicio. Levanta 4 tipos de liderazgos para perfeccionar a los santos, a ayudar a los santos, para que tengan un buen servicio. Esas son las palabras de Pablo, más o menos lo que Pablo quiere escribir, o lo que escribe en una de sus cartas, y dice que las escrituras, todas las escrituras, ¿cuántas? Todas las escrituras es útil por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir,
a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que ser? Para toda buena obra. ¿Y cuándo tiene que ser el hombre de Dios o la mujer de Dios? Enteramente preparado. Y esa tarea de perfeccionamiento, ¿quién la hace? Los 4 roles de liderazgo espiritual, con el propósito que tienen los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Vamos a hacer un... ¿Qué dice usted? ¿No cree más en los apóstoles? ¿Existen o no existen? Hola, ¿se quedó mudo? Ahí dice que esos 4 roles de liderazgo, Dios lo dio ¿para qué? Para perfeccionamiento de ¿quiénes? ¿Cuántos santos hay acá? No, estoy llamando de los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Somos santos. ¿Por qué no va a haber apóstoles ahora? Es un apóstol, bueno, vamos a dar un pantallazo, pero no vamos a entrar en debate si existen o no existen. A mi modo de ver, Dios existe, los apóstoles hoy. Quede tranquilo que no estoy buscando el título de apostolado, no estoy. Pero puedo decir que los apóstoles sí. ¿Qué son los apóstoles? Son embajadores especiales para la obra de Dios. Pero no son iguales de autoridad a los apóstoles que dice también en Efesios 2:20. Dice que la iglesia está puesta sobre el fundamento doctrinal de apóstoles y profetas. ¿De cuáles apóstoles y profetas? De los que están en la Biblia. Amén. Pero ¿por qué no va a haber apóstoles de hoy? La palabra apóstol significa es un enviado. Es una persona, alguien me decía el otro día que él siente el llamado a impulsar en otros. ¿Por qué quiere hacer ese trabajo? Entiendo porque él tiene un llamado de apóstol. Aunque él no reconoce, no está buscando ese. Y estamos llenos de apóstoles, ¿no? En nuestra ciudad y en todo lugar. Pero la realidad, hermanos, que aunque haya muchos apóstoles o falsos apóstoles, no niega que para que haya una figura de apóstol falso, tiene que haber una figura de verdadero. Eso es asunto de raciocinio. No quita que haya verdaderos, hermanos. Son los embajadores especiales para la obra de Dios. Son gente que nos preside en el Señor, que impulsan a otros en el servicio de la obra de Dios, con un mensaje especial, con un conocimiento mucho más profundo quizás. Podemos creer o no, pero están allí. El modelo de Dios para los oficios de liderazgo. Los profetas. ¿Quiénes son los profetas? No que no existen más profetas. Bueno. Pero el Señor dice que va a haber mucho en los últimos días, va a haber mucho ¿qué? Falsos profetas. Y si va a haber falsos profetas, ¿por qué no va a haber verdaderos? Pero no estoy hablando de que los profetas de hoy tienen la misma autoridad doctrinal. No pueden, lo que está, el canon escriturario ya está cerrado. No pueden generar doctrina nueva. Pero los profetas, ¿quiénes son? Son los que pronuncian palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo Testamento, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a veces los profetas pueden predecir eventos futuros. Que no los haya en nuestro medio no quiere decir que no existan. Porque es el modelo de Dios instituido para todos los tiempos. Amén. No como aquellos profetas, pero existen profetas de hoy. No se cierra eso. Porque si existen, ¿por qué Dios va a existir algunos modelos en su liderazgo y otros los va a cancelar? Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Esa es mi línea de pensamiento, que no necesariamente tiene que generar un debate entre nosotros. Los evangelistas. Porque ¿quiénes son los evangelistas? Son quienes Dios escoge y levanta. Ellos están específicamente preparados, dotados por Dios de algo, de un don, de una gracia sobrenatural, que son los que tienen esa capacidad de sembrar las buenas nuevas. ¿Sí o no? Yo he visto pastores evangelistas.
no son pastores, son evangelistas que están en la obra de Dios. Y ellos tienen una capacidad. ¿Cuál será la capacidad que tienen? De traer gente. Pero pastoreando no anda. Tiene que ser pastor maestro. Pero el evangelista trae gente, hermanos. Tiene la capacidad de traer gente. Le llega con un mensaje especial, una gracia especial de parte de Dios. Y llegamos a los pastores y maestros. Como brillan por la ausencia los apóstoles. Pablo, yo lo conversaba cierta vez con otro pastor. Digo, acá en mi ciudad está lleno de apóstoles, pero los apóstoles, ninguno de ellos son como Pablo. Pablo dice que se añadía la preocupación como apóstol por todas las iglesias. ¿Alguna vez llegó algún apóstol acá a preguntarnos si necesitábamos algo, Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces por lo tanto, como para mí, en lo personal, me parece que brillan por la ausencia apóstoles, profetas e incluso evangelistas, vamos a concentrarnos donde Dios le hace hincapié y responsable de tragedia para él mismo y para otros a este pastor de la Odisea. ¿Qué hace un pastor? Pastores y maestros. Pastorea el rebaño de Dios y maestro. ¿Por qué maestro tiene que ser maestro? Porque a través de la enseñanza él alimenta a la gente, a las personas que Dios le ha concedido. Amén. A través de la enseñanza. ¿Podemos creer eso hasta ahí? Y volvemos a repetir, el propósito de los 4 oficios en el liderazgo espiritual es perfeccionar a los santos. Y dice que Jesús mismo lo constituyó. No hay de promocionarse a sí mismo. No hay de tampoco promocionar a nosotros, porque es Dios mismo que los constituyó. Es Dios mismo que los elige. No es una invención humana. Y vuelvo a repetir que la presencia de innumerables ministerios o liderazgo falso, para mí, no extingue para nada la realidad de que los verdaderos también existen. ¿Podemos decir amén? Amén. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Como dice Efesios 4:12. Bueno, Él elige a estas personas, Él forma, Él los capacita, los unge, los envía. ¿Y qué es? ¿Qué es que decir que va a perfeccionar a los santos? El líder lo va a llevar a un completo equipamiento para el servicio. Porque la palabra perfeccionar a los santos significa perfecto en el griego, significa hacer completo una persona. Cuando venimos a Cristo venimos de cierta manera como incompletos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el pastor maestro? Porque ya vimos que la otra figura como que están brillando por la ausencia, vamos a concentrarnos en el pastor maestro. ¿Qué tiene que hacer el pastor maestro? Pues llevarnos a la perfección, completo, íntegro. ¿Qué significa la palabra íntegro? ¿Se acuerdan? Entero. Entero. Por eso tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo. Dice que a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparada. No, Dios nos prepara un poco, quiere prepararnos enteramente, plenamente, para un servicio eficaz en la obra de Dios. Cuando dice el servicio del ministerio, está hablando de un servicio a Dios, de brindarle servicio a Dios, un servicio eficiente. ¿Estaremos cumpliendo bien el pastor maestro? Bueno, vamos a ir mirando. Dios le hace responsable al pastor maestro de llevar ese fin, de perfeccionar a los santos. Y dice que también significa íntegro y plenamente desarrollado. Hermanos, sí. Digo que si el pastor maestro es puesto por Dios, levantado, instituido por Jesús, Jesús no va a poner una persona que sea con poco conocimiento, como a veces se ve en la obra. Se ve gente con poco conocimiento. Están poniendo gente sin experiencia ninguna. Están poniendo en la obra, levantando modelos o patrones bíblicos ajenos o extrabíblicos de la Biblia,
Y eso, cuando para mí se sale de la Biblia, se sale del patrón que Dios instituyó, porque Dios mismo no se va a contradecir a lo que Él elige. Tenemos todo en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las personas que Él va a levantar para perfeccionarnos como santos? Ya lo vuelvo a repetir, hace poco yo me encontraba con una persona y lo invitaba a la iglesia pensando que él no se estaba congregando. Y él es, para mi gusto, es una persona que tiene poquísimo conocimiento. Y para mi sorpresa me dijo, yo ya soy pastor. Hermanos, los hombres que están haciendo, ¿a quiénes constituye ese liderazgo? Jesucristo. Él dice, constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. No nosotros. Y están haciendo eso. Están constituyendo gente. Estamos reconociendo ministerio o empoderando gente. Para mi gusto, muchas veces yo veo que están empoderando a la gente. ¿Qué es empoderar a la gente? Hacer poderosa una persona sin estar capacitada para ese lugar. Están poniendo gente en la obra que Dios nunca llamó. Porque yo veo como el Señor veía, que veía en la iglesia de la Odisea, que el pastor maestro que estaba allí en la Odisea estaba haciendo bien o mal su obra. Totalmente mal. Y acá podemos ver que este sí, tenemos toda la certeza de que había sido puesto por el Señor, pero el hombre estaba siendo un pastor tibio. La Odisea habla de un pastor tibio y una congregación tibia. Conociendo el modelo, entonces, vamos a seguir adelante. Las características de un pastor tibio según Jesucristo. ¿Qué es un pastor tibio? Ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y cuando le hablaba eso a la gente de la Odisea, a los congregantes de la iglesia de la Odisea, para ellos era muy entendible, para nosotros no entendemos mucho, pero para ellos era bastante entendible, bastante fácil de entender. Resulta que la Odisea tenía problemas con el agua. El agua venía de una ciudad vecina, venía de una fuente termal, agua caliente, como si tuviesen nuestras termas allí. Y entonces venía por cañerías para la ciudad de la Odisea, a través de cañerías, agua caliente. Y a veces se juntaba esa cañería de agua caliente, se juntaba con agua de manantiales que había también en la ciudad, agua fría. Entonces, ¿cómo llegaba al baño? Tibia. ¿A cuánto le gusta el agua tibia? Bueno, solo a mi esposa, pero un agua tibia que... Pero a casi nadie nos gusta el agua. Hasta Jesús dijo, el que diera un vaso de agua fría. Porque el agua fría refrigeria, ¿no? Trae un refrigerio. El agua caliente no trae refrigerio ninguno. Pero cuando calienta, nuestro cuerpo necesita algo caliente. Agua caliente es bueno, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice eso, está diciendo que no servía ni para bañarse. Para bañarse era agua tibia. Y usted necesita en invierno agua caliente, no tibia. Y no servía ni para tomar, porque no es agradable para tomar. Ni para tomar, ni para el baño tampoco. Entonces Jesús dice, característica, ojalá fuese frío o caliente. Volvemos a repetir que la Odisea significa gobierno del pueblo. Es un pastor que yo puedo entender que es manipulado por el pueblo. ¿Usted no ha escuchado? A mí me han dicho más de una ocasión, afloje un poco, pastor, está siendo muy fuerte. ¿Y yo puedo ceder a eso? No. ¿A Jesús no le hicieron eso? ¿Los de la Odisea? ¿No estaban los de la Odisea ya con Jesús? ¿Se acuerdan?
En un contexto bíblico, Jesús estaba predicando, dice una palabra, sí, las palabras que Jesús decía, si a veces nosotros nos tildan de fuerte, cuanti más la de Jesús. De repente dice que muchos discípulos al oír esta palabra dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Esto os ofende? Así que hay palabras duras que ofenden a la gente. ¿Qué hace Jesús? Tenía dos opciones ahí. ¿Cuál era? Ceder al gusto de la gente, menguar el asunto un poco, como hacen la mayoría, muchas veces los pastores. Y ahí nos estamos compatibilizando ¿con qué? Con un pastor que tibio. Pero Jesús redobla la apuesta y dice, ¿esto os ofende? Y los mira a los discípulos y dice, Señor, hay mucha gente que se está yendo, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro, ¿qué dice? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra ¿de qué? De vida eterna. El pastor que no es tibio tiene palabras ¿de qué? El énfasis de vida eterna. Ya puedes sacar alguna conclusión. El pastor de los pastores tenía énfasis en palabras de vida eterna. Y el pastor tibio, ya saque cuentas para dónde se inclina su corazón. Pero vamos a seguir conociendo. Como eres tibio, dice el Señor, abrimos en Apocalipsis 3:16, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:16. Como eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El original dice así, hermanos. Estoy a punto de escupirte de mi boca. Dios le escribe esto ¿a quién? A un pastor que tiene una congregación a su cargo. Y Dios le dice a ese pastor que está a punto de escupirlo de la boca. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿A qué puede hacer alusión eso? Es el último empujón fuera del cuerpo, ¿sí? Te vomitaré. El vómito sube de nuestro estómago, sube, y en nuestra boca, que es el último paso para expulsar fuera del cuerpo, ¿sí? La Biblia dice que somos Cristo es la cabeza y nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Así que ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba por hacer el Señor? A punto de expulsar de su cuerpo. Como me hace acordar aquel pasaje donde el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el pastor estaba en el último escalón para ser expulsado fuera del cuerpo. Creemos que así es, estoy a punto de escupirte. La boca es el último lugar de expulsar algo que el cuerpo rechaza. ¿Por qué Dios le recrimina? Dice el Señor que este pastor, y si el pastor tenía esta manera de pensar, ¿qué podía transmitir a la iglesia? Lo mismo. Pero Dios le dice al pastor, tú crees, tú dices en tu corazón. ¿Dónde decía esto él? En su corazón. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que él pensaba. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Pero era rico? Porque Jesús dice que en vez de, tú dices que eres rico, pero tú no sabes que eres pobre. Y le manda a comprar. Compra para que seas verdaderamente rico. ¿Rico en qué entonces era? Se creía rico y era pobre. Tanto el pastor como los miembros de la Odisea, hermanos. Porque al tener prosperidad material y al disfrutar de muchas comodidades, como la iglesia de hoy, disfruta de muchas comodidades, se creían, muchas veces eso puede creer
hacernos creer que estamos especialmente bendecidos. No necesariamente puede significar eso. Puede significar todo lo contrario. Como un ancianito pastor me decía cierta vez, prosperidad de Dios o prosperidad de impío. Y acá en este caso, ¿qué era? Sin lugar a dudas. Y Jesús les dice que ahora compre para que sea verdaderamente rico. ¿Nos manda Dios a ser ricos en lo material? Dios quiere hacerte rico, Dios quiere prosperarte en todas las áreas, Dios quiere bendecirte en tu negocio, Dios quiere que tú seas un gran negociante, Dios quiere que seas un gran empresario. Es la voluntad de Dios que dice en cuanto a esa riqueza. No hay otras riquezas en la Biblia que Jesús le manda a comprar. No, por ejemplo, me estoy acordando, acá dice Santiago 2:5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. ¿Hay otra riqueza que podemos aspirar? La cual el Señor sí nos insta a buscar esa riqueza. Ricos en fe. Romanos 2:4 nos manda a no ignorar las riquezas de su benignidad. Así que nos manda a conocer otra riqueza. La riqueza de la benignidad de Dios. Así que no las menospreciemos. Efesios 1:7 habla de que tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí nos manda a conocer otro tipo de riqueza. La riqueza que nos enriquezcamos en conocer la riqueza de su gracia. 1 Timoteo 6:18 dice que seamos ricos en buenas obras. ¿Qué le faltaba a la Odisea? ¿Era rico en buenas obras? ¿Era rico en fe? Y al creer rico, dice, ¿a quiénes Dios eligió? ¿A quiénes Dios eligió? A los pobres. A los pobres. Ay, qué contrario, qué negativo. Ahora parece el sinónimo de prosperidad, el sinónimo de bendición de Dios. Acá está hablando todo lo contrario. Y Dios nos recuerda que a quienes Dios eligió materialmente hablando, a los pobres. ¿Por qué será que Dios elige a los pobres y a los ricos? Porque ya dijo que los ricos no es imposible, pero es mucho más difícil, ¿sí o no? Porque el rico pone casi siempre la confianza en las riquezas. No es malo el dinero, nadie está hablando mal del dinero. No es malo ser rico. Pero la Biblia también dice, al pobre y al rico, a ambos lo hizo Jehová. Y bendito Dios que nacimos pobres, porque de alguna manera tal vez usan nuestra pobreza, nuestras necesidades para llegar al Evangelio, hermanos. Tal vez si fuésemos ricos, tal vez el orgullo nos coronaría. Vaya uno a saber cómo seríamos, cómo actuaríamos. Que seamos ricos en buenas obras. 1 Timoteo 6:18 dice, Colosenses 2:2 dice que nos habla de buscar alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Hay otra riqueza para alcanzar? De entendimiento. Y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien tenemos, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Amén. Así que él se creía rico, pero era pobre. Y a veces nosotros, Dios lo dice en Apocalipsis a través de Cristo también, dice, tú te crees pobre, pero tú no sabes que eres rico. Al revés. ¿Cómo seremos delante de Dios? Bueno, el pastor de la Odisea se creía rico, pero la realidad es que era pobre. La Odisea y su pastor eran perfectos por fuera, pero vacíos por dentro. La gente lo miraba, veía una iglesia próspera, ¿sí? Veía al pastor próspero, veía a los hermanos con mucha comodidad, ¿sí? ¿Y qué se imaginaba la gente? ¿Que ahí que estaba? ¿Quién estaba ahí? ¿Y Dios dónde estaba? Afuera. Ahora vamos a mirar.
Estaba afuera de la iglesia. Lo habían desalojado. Al dueño de la iglesia lo habían desalojado afuera de la puerta. Así que lo que Dios estableció en la boca de Cristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy, ¿dónde? En medio de ellos. Acá, el dueño de la iglesia lo habían dejado afuera de los cultos, afuera de la iglesia. ¿Cómo es que llegaron a esa condición? Es un proceso, hermanos, de orgullo, de vanidad, de un pastor. Porque ¿quién es el responsable de una congregación? ¿Hacia dónde direcciona a la gente? ¿Quién puede elevar a la gente? ¿Quién le dio ese ministerio, ese liderazgo, ese rol para perfeccionar a los santos? Dios. Pastores y maestros. Que Dios nos ayude, hermanos. Me he enriquecido, decía este pastor en su corazón, y de nada tengo necesidad. ¿Eso era cierto? Estar tibio, hermanos, y no saberlo es algo trágico, pero de lo inmensurable de entender. Estar a punto de ser escupido de la boca de Cristo. Tibio se ve en la Odisea, su pastor y su grey. Ambos eran tibios. Él consideraba que era rico, que se había enriquecido a sí mismo, ni siquiera reconocía la bendición de Dios. ¿Quién era que lo había enriquecido? El yo. Yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Vaya soberbia espiritual tan grande, hermanos, de creerse autosuficiente. ¿Quién era el Dios ahí en esa iglesia? ¿Quién era? El yo, por lo menos el yo. Gobernaba el pastor con su yo. Y la grey lo mismo, hermanos. ¿Qué vemos en la iglesia de la Odisea y en ese pastor que Cristo no ve ninguna evidencia buena, solo cosa mala? Yo conozco tus obras. ¿Cuál era el obrar del pastor? ¿Qué había en ese obrar? Jactancia, hipocresía, ¿qué más? ¿Puede agregar? Orgullo, soberbia, ¿qué más? Materialismo. ¿Sí? ¿Qué es el materialismo? Es el deseo de la gente de reconocer solo esta realidad temporal. Nadie busca lo de arriba. Solo reconocer esta voluntad. Estamos aquí para ser prosperados, para ser bendecidos, para que Dios te haga rico, para que Dios te prospere, para que Dios no sé qué, que te haga acá, que te lleve allá. ¿Y las cosas de arriba? ¿Y del llevar la cruz? ¿Y dar muerte a nuestro yo? Los Odisea y su pastor eran perfectos por fuera, pero eran vacíos por dentro. Tenían una lamentable condición espiritual. Estaban a punto de ser escupidos fuera del cuerpo de Cristo. ¿Estará Dios hablando a alguno de nosotros o a alguien que escuchará esta voz? Y por algo viene, hermanos. Mi palabra no vuelve vacía, sino que dará fruto por la cual aquellos es recibida. Que Dios nos ayude a recibirla, a tener una prudente examinar de nuestro corazón. ¿Soy ese pastor? ¿Estoy siguiendo a un pastor así? ¿O estoy en una iglesia que tiene esas características? Que Dios nos ayude. Que había hipocresía, jactancia, soberbia, materialismo, mundanalidad. Creían que eran todos suficientes, ni nada tenían necesidad. El pastor y el creyente de la Odisea, hermanos, es el típico creyente que no incomoda al mundo. No es ni frío ni caliente. No podemos decir que es mundano porque el domingo viene a la iglesia. Pero en el mundo no le pueden decir creyente porque actúa igual que la gente del mundo. ¿Será que hay tipos de personas creyentes así? ¿Qué iglesia integran ellos? Esperemos que no estemos nosotros. La Odisea. Un conjunto de personas que Dios está a punto de ¿qué? De vomitarlos, de echarlos fuera del cuerpo. Y después que Dios te echa fuera del cuerpo, ¿será que hay oportunidad? Según Hebreos 6, ninguna.
El creyente de la Odisea no incomoda al mundo, no incomoda al impío, al revés. La mediocridad, cuando somos mediocres creyentes de la Odisea, nuestros impuros corazones sin santidad lo tranquilizan al impío. ¿Usted ha visto eso, no? ¿Sí? ¿Quién es que le provoca alguna reacción negativa? Y a veces dice, no me quieren, no me aceptan. Pero eso es bueno, hermanos. Porque la sal no es solamente para darle sabor. No es solamente eso, hermano. ¿Qué hace la sal? Corta la corrupción. Están hablando un mensaje pecaminoso, un vocabulario soez, y usted no entra en ello. ¿Qué está haciendo usted? Frenando la corrupción. Por supuesto que no le va a agradar. Es bueno, hermanos. Demos gloria a Dios cuando no todo el mundo nos quiere. No solamente es malo eso muchas veces significa algo bueno. Ya creo que fue Spurgeon que dijo, si no te encuentras con el diablo varias veces en tu vida espiritual, es que muchas veces vas corriendo a la par de él. Es bueno encontrarse con el diablo contra flecha, porque eso significa que vamos contra flecha del mundo. El mundo se extrañará que no corramos en el mismo desenfreno de corrupción, disolución que ellos corren. Pero los creyentes de la Odisea no incomodan a nadie. Hacen las cosas que hace el mundo. Yo miraba a un cantante brasileño y él decía, ahora dice, cuando salen los... y él ilustraba en esto, hermanos. Los creyentes mundanos de hoy. Alguien me decía de la juventud de cierta iglesia. Muchos jóvenes. Pero la mayoría de ellos, todas las canciones de Shakira, por decirle algo, todos se las saben de memoria. Pero versículos bíblicos brillan por la ausencia. Y entonces decía este cantante brasileño, dice, ¿se imaginan ustedes cantando? Vamos a traerlo al plano nuestro. ¿Se imagina cuando sale Peñarol, la hinchada nacional cantando el cántico de Peñarol? Peñarol, 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 Peñarol. ¿Se imagina? ¿Ocurrirá eso con la hinchada nacional? No lo hacen. ¿Y por qué nosotros participamos de las cosas del mundo? Si Jesús ya nos dice en su palabra que el que ama al mundo y las cosas del mundo se constituyen ¿qué? Y ahora están los teólogos, hermano. He escuchado teólogos renombrados que cantar canciones del mundo no es tan malo, que podemos hacerlo. Que aunque tengan un mensaje, no tenemos que elegir que no tengan un mensaje tan soez, un lenguaje tan vulgar, pero que canciones de romanticismo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que nosotros, nuestro cántico, es decir, que cantemos a Dios. Cánticos espirituales, ¿qué más? Himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Qué de espiritual tiene un cántico de un cantante mundano? ¿Pero qué son los creyentes de ahí que cantan las canciones del mundo? De la Odisea. Yo sé que estas cosas no se dicen mucho, hermano, pero tenemos que hablar también para no estar nosotros dentro de ese contexto. Amén. ¿Podemos creer eso? El creyente, el pastor de la Odisea son piedras de tropiezo constante para los rebeldes de corazón del mundo. Un joven me decía cierta vez, no sé, mi pastor me lo permite. Digo, no importa que tu pastor te lo permita, eso está mal. Eso es antiescriturario lo que estás haciendo. Eso va contra la palabra de Dios. Mi pastor sabe y no me dice nada. Lo voy a seguir haciendo. Pregúnteme dónde está ahora. Es un joven más que anda en las calles, dominado por las drogas, incrédulo. A alguien le fue a predicar y no creo más nada. Es que el pastor de la Odisea, que es tibio, y los creyentes de la Odisea son una piedra de tropiezo para ellos mismos y para el mundo. ¿Será que hay pastores que van a llevar a su gente al infierno? Mire Isaías.
creo que es Ezequías que dice que Dios pone pastores para pastorear ovejas para la matanza. Yo no quiero pastorear ovejas para la matanza. ¿Qué va a ocurrir cuando la matanza? Posiblemente está hablando de la gran tribulación. Ovejas de la matanza. Yo quiero pastorear gente que pueda irse conmigo al cielo en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia y la misericordia de Dios, caminando por este camino estrecho, angosto. Que Dios nos ayude, hermanos. Lo dice su pastor y la iglesia que le dio desalojo a Cristo. ¿Qué le parece? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. He aquí, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde estaba Jesús? Afuera de la puerta de la iglesia. ¿Dónde estaría Jesús hoy? Si está con nosotros, ¿dónde está? Acá adentro. Si está afuera, estamos ubicándonos ¿con qué? Con la iglesia de la Odisea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice el 21, al que venciere. ¿Qué hay que vencer? Decíamos que el otro domingo, ¿qué teníamos que vencer? La incredulidad. Ahora, ¿qué tenemos que vencer? La tibieza espiritual. Que ninguno de nosotros está libre. Por algo la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituyen, ¿qué? Enemigo de las cosas de Dios, enemigo de Dios. La Biblia también dice, habla de los jóvenes, jóvenes, vosotros habéis vencido al maligno. El joven ahí es una estatura espiritual, porque podemos ser niños en Cristo, ¿sí? ¿Los niños vencen al diablo? No. Tenemos que crecer de niños porque Pablo dice que el niño es llevado por cualquier viento de doctrina. Pero ya cuando es joven, ¿qué hace el joven espiritualmente hablando? Cuando tiene una estatura espiritual de joven, ¿qué hace el joven? Vosotros habéis vencido al diablo. El diablo con sus tentaciones. ¿Podemos vencer? Tenemos que vencer el mundo, tenemos que vencer al diablo y tenemos que vencer el peor enemigo. ¿Cuál es? Nuestra carne. Los deseos de nuestra carne. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Y ahí te da la lista de todo lo terrenal que hay que hacer morir. ¿Quién es responsable de hacer morir? ¿Quién tiene que ser vencedor? Nosotros. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Dios quiere llevar gente al cielo que sean también vencedores. Amén, hermanos. ¿Podemos vencer la tibieza espiritual? ¿Será que hay tibieza espiritual en nuestros días? Su silencio dice que sí o que no. Yo, para mí, que tenemos que tener cuidado de no estar ahí. Y como siervo de Dios, tengo que tener mucho cuidado de no entrar en ese camino que cualquiera puede entrar. La Odisea, la iglesia que le dio desalojo a Cristo, tiene a Cristo afuera de la iglesia, tiene a Cristo llamando y esperando por si alguno. Así que toda la congregación estaba condenada, ¿no? A punto de ser condenada, ¿no? Si alguno. ¿Será que hay congregaciones enteras que van a estar en el infierno conjuntamente con su pastor? ¿Se habrá convertido la Odisea? ¿Qué dice usted? ¿Se habrá arrepentido la Odisea? ¿Qué dice usted? Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas 13, 23. Y él le dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera. ¿Quién está afuera ahora? ¿Quién estaba afuera en Apocalipsis? Jesús. ¿Quién está afuera ahora? ¿A quién podemos ubicar ahí? Y al pastor de la Odisea. Y estando afuera, empezáis a llamar. ¿Jesús qué estaba haciendo allá? En Apocalipsis.
empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor. ¿Quiénes le dicen Señor? Ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces, dice el 26, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Nunca lo había visto así. ¿Qué es comer y beber? Posiblemente. Comer y beber, ¿qué puede significar? Participaban en la Santa Cena. Y en vuestras plazas enseñaste. ¿Qué puede significar? Un evangelismo, una actividad de evangelismo. San Lucas 13:27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí. Escuche bien ahora lo que nunca había prestado atención. Dice, todos vosotros. No le está hablando a uno, le está hablando a una congregación. ¿Conjuntamente con quién? Porque Jesús dijo en principio también, si un ciego sigue otro ciego, ¿a dónde van a caer los dos? Una grey entera. Jesús le dice, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. En Apocalipsis 3:20, Dios le dice al pastor y su grey tibia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que quiere decir que en esa iglesia no había ni uno que le diera lugar al Señor en su corazón. Una grey entera, conjuntamente con su pastor, había dejado a Cristo afuera de la iglesia, no escuchaba el llamado de Dios, no le oía, no se percibía, ni le permitía entrar. Y en Apocalipsis 3:21 el Señor dice, al que venciere, si alguno oye mi voz, le dice allí, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere ¿qué? La tibieza. Le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice en Apocalipsis 3:22, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quiénes? A las iglesias. Amén. Hoy podemos estar bien, pero mañana podemos estar en esta situación. Que Dios nos ayude a exhortarnos los unos a los otros, a vigilar los unos a los otros. Cuanto más, dijo Cristo, que veamos que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no entra, pide permiso para entrar. Alguien dijo que esta alusión de esta frase habla de que la puerta de nuestro corazón no tiene cerrojo por fuera, no tiene portillo por fuera, nosotros somos que abrirle nuestro corazón. Amén. ¿Será que algunos de nosotros alguna vez estuvimos en esta situación? ¿O podremos estar en una situación? ¿O podremos saber de algún hermano, de alguna congregación? Que Dios nos bendiga, nos ayude y que ayude a nuestros hermanos que puedan oír la voz del Señor llamándonos a abrir nuestro corazón, escuchar su voz y abrir, porque dice que muchos aquel día estarán afuera diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y diréis a todos. Así que habla posiblemente de una congregación conjuntamente con su pastor, hermanos. Que Dios nos ayude a escapar. Amén. Y vencer. Así como el domingo pasado decíamos vencer la incredulidad, acá también se nos llama a ser vencedores de la tibieza espiritual, que es característica hoy de muchos lugares, de muchas vidas. Que no seamos nosotros, amén, para examinarnos. Nos ponemos de pie. Damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra bendita, Señor, que nos ilumina, nos alumbra el camino para, Dios mío,
de alguna forma examinaos a vosotros mismos por si estamos en la fe genuina. Señor, aquel pastor y aquella congregación tenían seguridad, una falsa seguridad, oh Dios. Señor, de alguna manera, si estamos equivocados, si estamos desviándonos de la verdad en tiempos tan peligrosos, de estos tiempos feroces que están sobrellevando y viniendo a nuestras vidas, nos alumbra el camino, Señor, y gracias por tu palabra profética que alumbra en lugar oscuro, Señor. Gracias, porque las tinieblas van a cubrir la tierra, cada vez más tinieblas, Señor, cubren la tierra, oscuridad sobre las naciones. Nos podemos decir que tu palabra nos alumbra nuestro camino, Señor. Mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti nacerá la luz de tu palabra, Señor. Nazca en nuestros corazones. Oh, que seamos como la luz de la aurora, nuestra luz, tu luz espiritual, que vaya en aumento, Señor. Oh Dios mío, si hay un hermano, si hay una congregación, si hay un siervo de Dios, Señor, que está en esta situación, rogamos, suplicamos, imploramos, Señor, o aún nosotros mismos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos convenza de error, nos convenza de pecado, nos convenza de negligencia, nos convenza de orgullo, de vanidad, de soberbia espiritual, para que vengamos al buen camino, Señor. Antes que tú nos escupas fuera de tu cuerpo. Te lo pedimos en Jesús, Padre, y te damos las gracias. Oh Dios mío, rogamos tu misericordia, Señor. Oh Dios mío, rogamos tu misericordia. Damos gracias por tu palabra. Pedimos confirmación a través de tu palabra, con señales que dice tu palabra. Tú mismo colaborabas con tus discípulos, ayudándoles el Señor, colaborando con ellos, ministrando señales, maravillas hechas en el nombre de Jesús. Señor, sana los cuerpos enfermos. Oh Dios mío, opera milagros, señales, maravillas en la familia, en el hogar, en los hijos. Oh Dios mío, en las personas que están enfermas. Si alguien puede creer y puede recibir un milagro, que reciban el nombre de Jesús por tu gracia, a la confirmación de tu palabra bendita. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Amén, y amén, y amén. Y decimos en el nombre de Jesús nuestro versículo de despedida, como siempre lo hacemos. Diga conmigo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Gracias.